poquito más interactivo en el sentido de que, no sé, imprimir, por ejemplo, una porción, ¿verdad? De la parte que estamos estudiando. Y como yo habitualmente no le pongo nombre, sino que la señalo, ¿verdad? Para no hacer tan engorroso ni tan, vamos a decir, tan grande, ¿verdad? El estudio. Me gusta señalarlas, ¿no? Pero ya que no están señaladas, me gustaría que, ya que usted, si me hace el favor, ¿no? Imprime esas imágenes que yo le voy a mandar, vamos señalando parte por parte, ¿verdad? En este caso usted lo haría y ahí vamos viendo qué función tiene cada núcleo o qué función tiene cada tracto. No sé qué le parece a usted la idea, doctor. O sea, sí me gusta la idea, sin embargo, la impresora que tenemos no se quiere conectar con los computadores, entonces yo no podría imprimir. Me tendría que Para avisar nada imprimir. para nada. Tendría que avisarme antes para poder imprimirlo en Claro. la universidad o que mi abuela ya lo traiga impreso. Sí, podemos dejarlo para la próxima clase de mesencéfalo, no hay ningún problema. Pero la idea es esa, ¿no? Y ya que va a ser de esa, también puedo utilizarla para aprender de las otras y de esa manera tener un poquito más claro. También me esperaba que haya una respuesta más o menos así, pero me parece que hay unas herramientas tecnológicas que uno puede usar, ¿verdad? Si yo le paso la imagen, usted la puede señalar y ahí darle un nombre. Lo que pasa es que no sé si usted tenga acceso a un iPad, ¿verdad? En los iPads uno puede encerrarlo, ¿verdad? Con el lapicito y ahí Claro. escribir con la función que tienen ellos. No sé si usted tenga algo así. O sea, yo tengo una computadora chiquita, sin embargo, aún no hemos comprado el lápiz. Entonces, no Ah, puedo con eso todavía. ya bueno, Porque, dejémoslo para la siguiente clase, ¿ya? Yo creo que ajá, la siguiente clase con más. Sí, es que eso se me ocurrió en antes, justo me demoré porque estaba saliendo de la clase de cirugía de los chicos que van a dar el sábado. Y claro, en lo que estábamos interaccionando se me ocurrió en esa que estábamos hablando de puntos y suturas, o sea, señalar y que ellos me señalen, ¿no? En qué parte tienen que hacer la técnica. Más o menos así quiero hacer acá, pero de neuro, y creo que acá sería mejor. Se me ocurrió porque yo siempre muestro las imágenes, nomás están los núcleos, están los tractos y no, como decir, usted no interacciona, sino usted solamente ve. Y yo quería que usted interaccione y bueno, ya hemos hablado de eso, lo vamos a dejar para el día, esperaría que el día de mañana, pero como cuando tengo guardia no se sabe si me voy a quedar, yo no sé si mejor dejarla para pasado mañana. ¿Usted qué opina, doctor? también, o sea, para cualquier día, como dejarlo como de por si acaso y así tiene guardia, pues entonces para el día siguiente. Claro, claro. Entonces mejor para evitar. Bueno, a usted ya le dieron el horario. Todavía no le dan el horario de exámenes. ¿Cuándo tienen euro? Porque inicia, me dijo, el 8 o el El 15 no 7, me acuerdo. El 7 ya. 7. Y el 7 y ya le dieron los horarios. De neuro, la Miss dijo que va a intentar que sea ahora, el 7 mismo teórico y de ahí el 8 práctico. El 7 el teórico y el 8 el práctico. O sea, te toca de primera, primera, primera. Chuta. Ujú. Chuta, y me Entonces va ya a chocar esta semana horrible. Esta semana me choca horrible. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer lo posible. Tengo avanzado, pero aquí el factor es tiempo. Y tiempo es lo que no hay. Igual, bueno, vamos a iniciar de una vez ya. Vamos a iniciar con la charla y al final conversamos de algunos detalles que quiero hacer. sí, ¿Ya? Bueno, sí, pues a grabar, ¿verdad? Sí, está grabando. ¿Sí puede ver, doctora? sí, sí se puede ver. Sí, se puede ver. Excelente. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el repaso de la configuración interna del tallo cerebral, ¿verdad? Ahora hablaremos del puente encefálico, ¿verdad? De la protuberancia. Hablaremos algo de reflejos. Esto es algo muy importante saberlo. Sobre todo los trigeminales, que es lo que conectan
con más pares craneales. Y vamos a ver también un poco sobre cómo interactúa la sensibilidad, ¿verdad? De las porciones ventrales del rostro, cómo la parálisis facial se ve alterada de acuerdo a qué parte del nervio se ve alterado, si es a nivel central, si es a nivel periférico. Eso es algo muy interesante, muy bonito de aprender, que tiene connotaciones clínicas que más adelante le servirán, ¿verdad? Y que, nada, el objetivo es aprender más, ¿no? Y tener, y me parece que también estaba, yo la vi en las diapositivas que había estado viendo de neuro, ¿verdad? Entonces, vamos de una vez con ello. Entonces, aquí tenemos una vista dorsal, ¿verdad? Posterior el tallo cerebral, ¿no? Esta es la porción de la médula oblongada, ¿verdad? Aquí está el lugar donde se divide, ¿verdad? A nivel de estas fibras, ¿verdad? Que son las fibras estriadas que salían de la parte superior, ¿verdad? Que venían de unos núcleos, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo se llamaban esos núcleos, doctora? Que estaban en la parte anterior a las pirámides. Bueno, eran los núcleos arcuatos, ¿verdad? Que los núcleos arcuatos estaban en la parte anterior de las pirámides y discurrían hacia medial y salían hacia posterior y hacían este recorrido, ¿verdad? Lineal. Y que separaban el piso del cuarto ventrículo en una parte inferior de la médula oblongada, ¿verdad? Y otra parte superior, ¿verdad? Que correspondería al puente, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a estudiar es esto, el puente, ¿ya? Aquí vemos los pedúnculos cerebelosos medios, ¿verdad? Vemos aquí el cuerpo geniculado del facial, ¿verdad? Gigante, grandote. Y a nivel inferior, bueno, vemos la región medular, ¿no? Con la ala blanca interna, ¿verdad? El triángulo del hipogloso, ¿verdad? Y hacia exterior con la ala blanca externa, ¿verdad? Que ya habíamos visto. ¿Ya? Entonces, este es el puente, ¿no? Esta es la porción posterior del puente. Aquí está el velo medular superior, ¿verdad? O frenillo medular. Aquí vemos la salida del cuarto par craneal, ¿verdad? Y ¿qué más podemos ver? Bueno, los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿verdad? Están a este nivel. Y poco más. Más adelante vamos a hablar más de esto aquí, que hay mucho, mucho detalle, ¿ya? Y esta es una vista anterior, ¿verdad? El pedúnculo, aquí está el surco punto medular, ¿verdad? Que separa, ¿verdad? El puente de la médula oblongada. Esta es la cara antero, con la emergencia y la salida del quinto par craneal, el nervio trigémino con sus dos nervios, uno grueso y más exterior o lateral, que es sensitivo, ¿verdad? Que viene trayendo fibras sobre todo hacia el núcleo, ¿cómo se llama? Núcleo raquídeo del trigémino, ¿verdad? O núcleo espinal del trigémino, ambos nombres son correctos. Y esta parte superior que es, o interna, perdón, que es motora, ¿verdad? Que correspondería el nervio motor del trigémino, ¿verdad? Y que sale del núcleo motor del trigémino. Y también vemos, aquí van a salir otros núcleos de los cuales ya hablaremos más adelante, ¿no? Núcleo salival y demás, ¿no? El núcleo lagrimal también, ¿ya? Entonces, en esta configuración, ¿verdad? En esta porción del puente, vamos a ver que hay dos cortes, ¿verdad? El corte número a este nivel, se da el corte del colículo facial, ¿verdad? Que es este que está aquí. Este corte, es el primero que vamos a estudiar y es el que tiene más elementos, ¿verdad? Y el corte número B, que es a nivel de los núcleos trigeminales, ¿verdad? ¿Cuáles núcleos trigeminales? Los motores, ¿ya? Porque el sensitivo ya lo vimos y está abajo en médula oblongada. Bueno, aunque realmente también sube y está a nivel del puente, ¿ya? Entonces, antes de entrar, aquí vemos cómo están los cuerpos geniculados del facial, ¿verdad? Son estos de aquí. Aquí está la parte de este velo, ¿no? Este velo medular, ¿verdad? Que forma parte del techo del cuarto ventrículo, ¿verdad? Y acá viene siendo el velo medular inferior, ¿verdad? En la parte inferior a esta tenemos el triángulo del doceavo par craneal, ¿verdad? Que sale aquí. Y acá está la ala blanca externa, ¿verdad? Que correspondería a los núcleos motores del vago, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Aquí está el locus coeruleus, ¿verdad? Que está aquí hacia abajo.
Y bueno, esto es parte de médula oblongada. Lo que nos va a interesar aquí es médula, perdón, la parte del puente. Bueno, que están que me escriben. Ahí, déjame silenciar. Ya. Listo. Entonces, esto es una vista del tallo cerebral, ¿verdad? En una vista lateral, ¿verdad? Esto es anterior, esto es posterior. Esto es puente, ¿verdad? Esto en medio es puente. Aquí está la cisura pontomedular, aquí está la médula oblongada, ¿verdad? O bulbo raquídeo. Y a este nivel tenemos el mesencéfalo, ¿ya? Entonces tenemos una vista lateral. Esta parte anterior ya es una forma en cómo se divide el puente. Esta parte anterior se la llama pie o pedúnculo, ¿verdad? O porción peduncular, ¿ya? Esta porción de acá se llama zona tectal, ¿verdad? Y esta zona de acá se llama zona periventricular, ¿ya? Su función, su división, más que todo es para poder, poder distinguir, ¿no? En qué zona o en qué región se encuentran los núcleos que nosotros vayamos a estudiar, ¿ya? Algo bastante sencillo, ¿no? Pero aquí lo importante es tener en cuenta que esto es anterior, esto es posterior, aquí está el cuarto ventrículo, ¿verdad? Y aquí está el techo del cuarto, este es el piso y este es el techo, ¿no? Y viendo, aquí el corte no es tan justo, ¿verdad? Porque la médula oblongada está hasta más acá, ¿verdad? Pero ya vemos que la mitad casi del cuarto ventrículo corresponde al puente, ¿verdad? Aquí como que lo han puesto un poquito abajo. Pero el tema es ilustrativo, más que todo para saber cómo se diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el corte A, ¿verdad? En este corte tenemos una porción ventral, que es esto que está aquí, ¿verdad? Que corresponde al pie o pedúnculo, ¿verdad? La más próxima a esta en el interior recibe el nombre de tegmento, ¿verdad? Que está hasta aquí. Y la más posterior, pues, corresponde a la porción o placa ventricular que está en relación al cuarto ventrículo, que es este grandote que vemos aquí. Entonces, lo primero que vemos a este nivel es esta estructura cuadrangular, que no es más que el cuarto ventrículo, ¿verdad? Que es en su porción superior, claro, porque en la parte inferior fue cuando estábamos estudiando médula oblongada, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a ver, esta estructura que está aquí, se la conoce como velo medular superior, ¿verdad? O también llamada válvula de Busen, ¿verdad? Que es muy común, que así se la conoce. Y bueno, la que está en la médula oblongada es el velo medular inferior, ¿verdad? O válvula de Tarim, ¿ya? Esos epónimos son bastante comunes de preguntar. Entonces, aquí tenemos la base, ¿verdad? Esta es la base del el puente, ¿verdad? Esta es una base pontina o pie, ¿verdad? Y tenemos que todo lo que está adelante de esta estructura que está aquí se lo conoce como pie, ¿verdad? O base. Y todo lo que está detrás de esto se lo conoce como tegmento, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Entonces vamos a comenzar con la base pontina, que es esta que está aquí, que es la más ventral, ¿verdad? Entonces en esta base pontina vamos a estudiar estas fibras que están aquí de color verdecito, ¿verdad? Entonces estas fibras son unas fibras que vienen descendiendo, ¿verdad? Vienen descendiendo de la corteza y se dirigen hacia distintas zonas. Unas se dirigen hacia la médula espinal, ¿verdad? Hacia las astas anteriores eh, siendo o formando parte de las fibras córtico-espinales, ¿verdad? Entonces las fibras córtico-espinales descienden por aquí y más abajo van a formar la vía piramidal, ¿verdad? Que es parte del movimiento consciente, ¿verdad? El movimiento fino, el movimiento que nosotros hacemos de manera voluntaria, ¿ya? Sin embargo, aparte de esas fibras, nosotros vamos a ver otras fibras a ese nivel, que son las fibras corticonucleares, ¿verdad? Las fibras corticonucleares no son más que fibras que van desde la corteza cerebral y van a inervar motoramente a los distintos núcleos de los pares craneales que sean de tipo motor, ¿verdad? Entonces, de aquí
por ejemplo, la razón que nos permite mover de manera consciente, ¿verdad? La gesticulación del rostro y podemos a voluntad moverla, es a través de la vía córtico-nuclear que va desde la corteza cerebral y se dirige hasta el núcleo, por ejemplo, del nervio facial. ¿Ya? Se ve. O por qué nosotros podemos masticar, ¿verdad? De manera consciente, a pesar de que no hay un nervio raquídeo fijo de ahí. Es a través de esas vías, las vías córtico-nucleares, ¿verdad? Que se dirigen hacia esos núcleos motores de los nervios craneales, inervan esta zona motora consciente, ¿verdad? De nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, también vemos estas fibras, ¿verdad? Que son muy numerosas, que se encuentran hacia lateral, ¿verdad? Estas fibras numerosas, permítanme colocar aquí una pluma, ya, no, mejor un marcador, ya. Estas fibras de aquí que se dirigen en esta dirección, ¿verdad? Son unas fibras que tienen más o menos la misma connotación que las fibras que nosotros vimos a nivel de la médula oblongada, ¿verdad? Que se dirigen hacia la porción lateral, ¿verdad? Estas fibras se las conoce como nombre en la médula oblongada como fibras arcuatas, ¿verdad? Que habían unas que se iban hacia adentro, ¿verdad? Y hacían así, pero esto en la médula oblongada, bueno, a nivel del puente ya no hacen eso. Uy, no sé cómo retroceder. ¿Cómo se retrocede? Acá está, perdón. Ya, bueno, ahí está. Ya retrocedemos. Este, Ahí sería, resaltable. Entonces ya no harían ese recorrido hacia posterior, como lo señalé, sino que harían ese recorrido hacia lateral, ¿verdad? Solo hacia lateral. Entonces las fibras arcuatas que nosotros vimos que estaban en la médula oblongada, ¿verdad? Acá toman otro nombre y se llaman fibras pontinas, ¿verdad? Son estas fibras que van aquí. ¿Y de qué núcleo salen estas fibras? Salen de los núcleos que están a este nivel, a este nivel, a este nivel. Entonces, estos núcleos nosotros lo conocemos como núcleos pontinos y lo que van a hacer son sinapsis, ¿verdad? A nivel de esta vía corticomotora y lo que va a llevar es información hacia el cerebelo para coordinar movimientos, básicamente. Entonces, toma fibras, hace sinapsis aquí, ¿verdad? Y envían esta información hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Entonces, estas fibras también se las conocen como fibras arqueadas externas del puente, ¿verdad? Porque hay unas fibras arqueadas internas que la vimos abajo. Y bueno, se dirigen hacia el pedúnculo cerebeloso medio. Lo importante de estas fibras es que son extremadamente numerosas, como se puede ver en la imagen, y son aproximadamente 19 millones de axones que están dispuestos ahí en cada lado, por lado. Entonces, eso lo que nos hace ver es que la interpretación o vamos a decir, la información relacionada con el movimiento propositivo, el que vamos a hacer antes de que la médula sepa, el cerebelo ya está pendiente de eso, ya sabe que va a haber un movimiento y por eso es que es tan importante la coordinación, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el origen, ¿verdad? Aparente o salida del nervio trigémino, ¿verdad? El nervio trigémino a este nivel nos sirve para poder determinar hasta qué punto son fibras arcuatas, ¿verdad? O fibras pontinas externas, ¿verdad? Y hasta qué punto es pedúnculo cerebeloso medio hasta lo que está interno, ¿verdad? A la emergencia del nervio trigémino, ¿verdad? Que está aquí, o sea, todo esto hacia acá y todo esto, perdón, hacia acá, se lo conoce como fibras arcuatas, ¿ya? O rodillas, ¿verdad? Del puente. Y todo eso, todo lo que está para atrás, ¿verdad? Todo esto que está para atrás del nervio trigémino, de la emergencia del nervio trigémino, se lo conoce como pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Entonces, esa es la distinción neuroanatómica, ¿verdad? Para poder distinguir qué es pedúnculo
y hasta qué punto sigue siendo fibras arcuatas, aunque ya sabemos que la mayoría de fibras son de allí, que lo conforman. El punto que nos diferencia es la emergencia del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, de ahí nos vamos a dirigir a esta porción de acá, ¿verdad? Que se la conoce como tegmento, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras, ¿verdad? Lo más importante de esto es que es la más antigua filogenéticamente, ¿verdad? Y aquí hay estructuras eh, que si alguna resulta lesionada, haría incompatible la vida, ¿no? Al igual que como vimos en médula oblongada. Entonces, son estructuras extremadamente importantes. Por ejemplo, una alteración o lesión de esto que vemos aquí, ¿verdad? Voy a hacer zoom porque como que se ve muy chiquito. Aquí, esta sustancia que está aquí como dispersa, ¿verdad? Estos núcleos que se encuentran dispersos en todo el tegmento, ¿verdad? Sobre todo en la parte central. Esos núcleos son extremadamente importantes, ya que de haber una lesión, ¿verdad? En esta región, ¿verdad? En un 25%, lo que ocurriría sería directamente estado de coma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esta estructura que está aquí? Es la misma que vimos en la médula oblongada en las porciones superiores y se la conoce como sustancia reticular, ¿ya? Entonces, la información o la importancia de la sustancia reticular es que es la responsable de la conciencia, o sea, mantenernos conscientes, y del estado de vigilia. Y su alteración en un 25%, sea donde sea, en médula oblongada, o sea, en mesencéfalo, peor, o en puente, lo que nos va a llevar es a un estado de coma, fijo, ¿verdad? Lo que se ve, por ejemplo, tras un traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Cuando hay una hemorragia a nivel cerebral, ¿verdad? Hay compresión y esa compresión hace una destrucción de estos núcleos, los cuales son extremadamente importantes y afectan en gran medida a la vida, si es que no son, vamos a decir, extinguidas, ¿verdad? Una vez alteradas, ¿ya? Bueno, el otro componente que podemos distinguir de color verde, ¿verdad? Que vemos aquí, ya esta sustancia, ¿verdad? Que está aquí se la conoce como cuerpo trapezoide, ¿verdad? El cuerpo trapezoide no es más que parte de fibras, es decir, es sustancia blanca, no es núcleo, que vienen de los núcleos vestibulares y forman parte de la vía acústica, ¿verdad? Entonces, ya ahorita vamos a hablar sobre un poco sobre esta vía acústica, ¿verdad? Entonces, ay, perdón, aquí está. Entonces, ¿qué entendemos por vía acústica, verdad? Es todo lo relacionado con el octavo par craneal, ¿verdad? Entonces teníamos una porción que era coclear, ¿verdad? Que es esta que está aquí, ¿verdad? Y teníamos una porción vestibular que está acá, ¿no? Se llama nervio vestíbulo coclear. Esta región vestibular ya es la responsable del equilibrio, como habíamos visto antes. Y esta porción que está acá es la responsable de la audición, ¿verdad? Entonces teníamos que la cóclea tenía una porción externa, ¿verdad? Que era responsable de los sonidos de tipo agudo, ¿verdad? De las vibraciones de alta frecuencia y de la región central, ¿verdad? O en la región más cerca al órgano de Corti, está relacionada a el transporte, ¿verdad? De sonidos de tipo de vibración de baja frecuencia, ¿verdad? O más grave, ¿ya? Esto, esta información llegaba, ¿verdad? A los receptores que se encuentran en el órgano de Corti, ¿verdad? Y a través de un ganglio, ¿verdad? Que es el ganglio coclear, ¿verdad? Que ya habíamos visto antes. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la cóclea, ¿verdad? Aquí está el sáculo, que lo que nos veía era el movimiento vertical. Y aquí está el otrículo, ¿verdad? Con sus canales semicirculares, ¿verdad? Que lo que nos permite ver es el movimiento vertical y horizontal, ¿ya? Lo que estamos estudiando ahorita es la vía auditiva y la vía auditiva está aquí. Este de aquí es la cóclea y la parte de aquí, en la posición de la rampa coclear, es donde se transmiten los sonidos de alta frecuencia. Y aquí donde está el órgano de Corti que no aparece, es donde se transmiten los de baja frecuencia, ¿verdad? Entonces los sonidos más graves. De aquí sale el nervio, ¿verdad? El nervio coclear a través de su ganglio, ¿verdad? El ganglio coclear, y se dirige a través de sus axones hacia los núcleos cocleares, ¿verdad? Que eran dos, que eran uno anterior y otro posterior, ¿verdad?
Esos núcleos cocleares, ¿verdad? Van a emitir fibras, tres fibras. Una que es anterior o ventral, ¿verdad? Una dorsal, ¿verdad? O estría dorsal, ¿verdad? Se los conoce como estría acústica, ¿verdad? La estría anterior es la ventral. La intermedia es, obviamente, la estría intermedia, ¿verdad? Y la dorsal es la estría acústica dorsal. Sin embargo, nos vamos a olvidar de estas dos, ¿verdad? Porque son tan chiquitas que no configuran algo importante, algo visible a nivel del mesencéfalo o a nivel del puente. Entonces nos vamos a concentrar en esta solamente, en la estría acústica ventral. Esta estría acústica ventral es lo que va a formar esto, ¿verdad? El cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide no es más que una extensión más alta, ¿verdad? A nivel del puente de las estrías acústicas, ¿verdad? Entonces, este cuerpo trapezoide, ¿verdad? Lo más importante es que va a ascender y va a dar formación a nivel del puente, ¿verdad? A nivel más alto a una estructura que se llama lemnisco lateral, ¿verdad? El lemnisco lateral no es más que la progresión hacia cefálico, ¿verdad? De esta estría ventral o cuerpo trapezoide, ¿verdad? Entonces asciende y se transforma en núcleo o lemnisco lateral, ¿verdad? Esto, a nivel mesencefálico, ¿verdad? Asciende y se va a conocer más adelante, ya lo veremos mañana o pasado, como colículo inferior. Entonces, la vía auditiva pasa primero por las estrías acústicas, primero, obviamente, a nivel de la cóclea, ¿verdad? A los núcleos cocleares, ascienden por el cuerpo trapezoide, se forma el lemnisco lateral, el núcleo del lemnisco lateral, ¿verdad? Asciende como el colículo inferior, que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Que cuando lo vimos en configuración externa, vimos que era un paso de relevo importante para en el mesencéfalo, ¿verdad? Que eran cuatro pelotitas, la pelotita de abajo, ese es el inferior, ¿verdad? Y asciende de allí como el núcleo geniculado medial y de allí se va hacia el encéfalo, ¿verdad? En el diencéfalo, ¿verdad? O la región cerca del tálamo, ¿verdad? Por eso dice midbrain. Es la región talámica. Asciende a través del núcleo geniculado medial y se dirige hacia la corteza auditiva, ¿verdad? Que habíamos visto que era el área 41 y 42 de Brougham, ¿verdad? Que ya ahondaremos cuando veamos corteza, ¿verdad? Esperemos que esta semana veamos todo mesencéfalo, tálamo y corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, entre los cuerpos trapezoides que tenemos aquí, nosotros vemos una estructura de color amarillo, ¿verdad? Que a su vez emite fibras hacia el lateral y que no es más que la estructura conocida como el lemnisco medial, ¿ya? Entonces, doctor, ¿usted se acuerda de dónde procedía el lemnisco medial? ¿De qué núcleo? Voy a ver un poquito de agua. Doctora. Perdón, no se escuchaba bien. Repita. ¿Te acuerdas de dónde venía el menisco medial? Lo vimos en la clase anterior. No te acuerdas, no te preocupes. El menisco medial no era más que la vía de formación de fibras. Ah, o sea, lo recuerdo, pero de las vías, de todos los tractos. Pero al Exacto, final, venía de un todos tracto entendió importante, mal, el sensitivo. mismo comercial. Claro, exacto, muy bien, doctora. Venía de un tracto sensitivo extremadamente importante, que no era más que la responsable de la propiocepción consciente, ¿verdad? La vía de Gol y Burdach, ¿verdad? Esos núcleos, ¿se acuerda que emitían unas fibras que primero hacían sinapsis en los núcleos y se iban hacia el centro de esas fibras, ¿verdad? Que provenían de los núcleos de Gol y de Burdach, se hacían hacia adentro, se centraban y después se decusaban, ¿verdad? Por eso se llama lemnisco, porque se decusan previamente. Y estas fibras lo que llevaban es la propiocepción consciente, ¿verdad? Bueno, a este nivel en el puente, ¿verdad? Está formado el lemnisco medial y está formado por esta estructura que pasa justo por el centro
estos cuerpos, ¿verdad? Que también son sustancia blanca, que se los conoce como cuerpos trapezoides, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del lemnisco medial, ¿ya? Este, también hacia lateral tenemos esta estructura que está aquí, ¿verdad? Que ya la habíamos estudiado también en Puente, ¿verdad? Que se lo conoce como lemnisco trigeminal, ¿verdad? El lemnisco trigeminal lo que lleva es, como buen lemnisco, ¿verdad? Lo que lleva es información sensitiva, ¿verdad? Y esta información sensitiva no es más que la que viene del núcleo espinal del trigémino. Por tal motivo, estas fibras que están aquí, ¿verdad? Que están justo al lateral del cuerpo trapezoide, lo que van a llevar es la información de termoalgesia del nervio trigémino, ¿verdad? De todo lo que es la cara. Todo lo que inerva el nervio trigémino pasará por estas vías del lemnisco del trigémino, ¿verdad? Que su información será básicamente de termoalgesia, o sea, dolor y temperatura. Y eso se acuerda en qué región del tálamo hacía sinapsis, doctora. Aquí la Región clave, ajá, de las láminas, eso. ajá, era una lámina, ¿verdad? Era una lámina del tálamo. La sinapsis la hacía en una estructura muy, muy cercana a donde también hace sinapsis la vía espinotalámica lateral, ¿verdad? La vía espinotalámica lateral donde hace sinapsis es el núcleo, ¿verdad? Que es póstero ventral, ¿verdad? Del tálamo. Pero estas estructuras que vienen del nervio trigémino, ¿verdad? De este lemnisco trigeminal, lo que va a llevar, o fascículo trigeminal, lo que a donde va a hacer sinapsis es en el núcleo póstero medial del tálamo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Ambos hacen sinapsis en el tálamo, pero en una porción, uno es lateral y el otro es medial. Nada más. Esa es la única diferencia. De ahí, ambos van hacia la corteza sensitiva, ¿verdad? El área 17 y 19 Bowman, ¿verdad? El área sensitiva general, la cual lo que nos va a dar es la conciencia del dolor, ¿verdad? Pero en este caso sería el dolor de la cara, ¿verdad? Que ya lo veremos cuando estudiamos surcos, ¿verdad? Y circunvoluciones, cuando veamos corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, ya vimos el lemnisco medial, ¿verdad? Ya vimos el fascículo trigeminal. Ahora nosotros hacia posterior vemos esta estructura amarilla, ¿verdad? Que está a este nivel, ¿verdad? Que se lo conoce como fascículo longitudinal, ¿verdad? Que está en la área periventricular, ¿verdad? Este fascículo, ya lo habíamos visto también cuando estábamos estudiando, médula oblongada, ¿verdad? Desde sus partes más superiores se formaba y habíamos hablado que tenían una función capital para dar la interconexión, ¿verdad? Para la conjugación de la mirada, ¿ya? Entonces, teníamos visto que este lemnisco medial lo que nos iba a dar era la información de la coordinación de conjugación de la mirada, sobre todo por sus interconexiones y sinapsis con los núcleos que hacen, vamos a decir, sinapsis en los núcleos motores de los músculos extrínsecos de la vista, ¿verdad? Que ya los veremos más adelante. Y estos vendrán de hacer sinapsis en los núcleos vestibulares, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo la visión, ¿verdad? La coordinación y el equilibrio tienen una relación muy, muy exquisita y básicamente es gracias a este fascículo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto es lo importante. Aquí otro detalle importante de este fascículo longitudinal medial es que la importancia de en el puente es que si se ve alterado, si se ve afectado, lo que nos va a alterar es la mirada lateral, ¿verdad? No podremos mirar hacia los lados. Y si este fascículo se ve alterado, ¿verdad? A nivel del mesencéfalo, lo que nos va a provocar
es una alteración de la mirada vertical, o sea, no vamos a poder hacer visión vertical. Eso como detalle, igual dudo mucho que se lo pregunten. Listo. Entonces, también lo que podemos ver a este nivel, ¿verdad? Son los restos del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? Esto que vemos aquí, son los restos del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Eh, que, bueno, aquí lo vemos más pequeño, ¿verdad? También se lo llama cuerpo restiforme, ¿verdad? Esta porción se ve más pequeña porque las estructuras más importantes del pedúnculo cerebeloso inferior se encuentran en la parte superior de la médula oblongada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, su importancia aquí va a ser de que también por aquí van a discurrir estas vías, estas fibras, ¿verdad? Que están aquí, que son las vías tectales, ¿verdad? O las vías pedunculares, ¿verdad? Que es lo que van a llevar es la información del movimiento fino que vayamos a hacer, una coordinación exquisita. Entonces, hacia posterior, ¿verdad? Esta estructura que vemos aquí, que también tiene el mismo color de esta que está acá, está del mismo color, ¿verdad? Porque tienen la misma función. Son parte o es la estructura relacionada al pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Entonces, la porción que hace fijación, ¿verdad? Con el pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Es a través de esta estructura que está hacia más posterior, ¿verdad? Y bueno, también tenemos esta estructura, ¿verdad? Que vemos aquí, esta que está aquí. Esta estructura se la conoce como núcleo vestibular superior, ¿verdad? ¿Se acuerda que cuando vimos médula oblongada, dijimos que habían tres núcleos vestibulares, ¿verdad? Uno anterior, otro posterior y otro que es superior, ¿verdad? El superior no lo veíamos, dijimos, porque está en el puente. Bueno, aquí está. Este es el núcleo vestibular superior, ¿ya? Entonces, la importancia de este núcleo es, asimismo, llevar las vías relacionadas con la coordinación, ¿verdad? Con el equilibrio, ¿verdad? Y que va a ser sinapsis con distintas estructuras a este nivel. Pero ya que carece así, de importancia, porque ya la habíamos visto en la clase anterior, vamos a omitirla, ¿ya? Para no hacer tan larga la clase. Entonces, a este nivel también vamos a ver unos núcleos, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es un núcleo, pero es un núcleo sensitivo y es una extensión de un núcleo sensitivo que también se encuentra a nivel de la médula oblongada, ¿verdad? Que estaba en toda su extensión y corresponde nada más y nada menos que a la posición cefálica, perdón, del núcleo espinal del trigémino, ¿verdad? Que como recordemos, el núcleo espinal del trigémino lo que llevaba es la información, o hacía sinapsis ahí, la información aferente somática general, ¿verdad? Lo que llevaba era termalgesia, ¿verdad? Llevaba aquí, hacía sinapsis y ¡pac! Hacía este fascículo que está aquí, ¿verdad? Y que este fascículo se lo conoce como lemnisco trigeminal, ¿verdad? Que ya sabemos a dónde va a ser sinapsis y a dónde va la corteza, ¿verdad? Bueno, eso es lo más importante de estos núcleos. Ya hablamos de todo lo sensitivo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo motor. Lo más importante de los núcleos motores a este corte son estos dos núcleos que tenemos aquí. El núcleo de aquí, que es el núcleo motor del séptimo par craneal, ¿verdad? Que está aquí. Y este núcleo que tenemos aquí, que no es nada más que el núcleo del séptimo par craneal. Perdón, este es el séptimo par craneal y este es del sexto par craneal, ¿verdad? O abducen, ¿ya? O patético también le llaman. Bueno, entonces el núcleo motor del facial, fíjese cómo sus fibras tienen esta eh, disposición tan particular, casi única, porque la verdad no se ha visto otro en la naturaleza que discurra de esta forma, que hace un recorrido hacia posterior, ¿verdad? O caudal, y le hace un giro alrededor del núcleo del sexto par craneal, ¿verdad? O abducen, y luego
desciende, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? En su fibra pequeñita, que es la que habíamos visto, ¿verdad? Que es la fibra motora de el nervio facial, ¿verdad? Entonces, el nervio facial hace esto y lo que va a provocar a nivel de la configuración externa es algo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que ya habíamos visto acá, ¿verdad? Este cuerpo que está acá. ¿Sí ven? Por aquí, esta bombita, esta bombación que se está generando aquí, no es nada más que la expresión externa, ¿verdad? De este cuerpo geniculado del facial, ¿verdad? Que lo que va a hacer no es otra cosa que dar la vuelta alrededor del nervio abducen, ¿verdad? Que está aquí, o sexto par craneal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la explicación de por qué sale ese cuerpo geniculado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cómo podemos clasificarlo? Estamos hablando de un nervio craneal, tenemos que darle una función. ¿Y cuál es la función de este par craneal? Al ser séptimo, ¿verdad? Y estar correspondido con los arcos branquiales, ¿verdad? Va a ser una inervación eferente visceral especial, ¿verdad? Al igual que el décimo par craneal, el séptimo par craneal es el segundo en importancia, que también tiene una información eferente visceral especial. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde se dirige este nervio, verdad? ¿O qué importancia tiene este nervio en la inervación? Como su nombre lo dice, es facial, ¿verdad? Perdón. Era acá, ya. Aquí estamos. Es facial, ¿verdad? Entonces, el nervio facial lo que va a dar de inervación es a los distintos músculos de la expresión facial, ¿verdad? Este que está aquí, que es el orbicular, ¿verdad? Este que está aquí, que es el músculo cigomático, ¿verdad? Este que está aquí, que es el perioral, ¿verdad? El de acá que conforma fue el bucinador, ¿verdad? Entonces, todos los músculos relacionados a la mímica facial, este de aquí, el fronto occipital, ¿verdad? Que va hasta acá, también está inervado por el facial, ¿verdad? Todo lo que es músculos de la mímica facial están inervados motoramente, ¿verdad? Motoramente por el nervio facial, ¿verdad? Porque ya sabemos que sensitivamente, ¿verdad? Toda esta zona, desde la frente hasta la mandíbula, está inervada sensitivamente por el nervio trigémino, ¿verdad? A través de su núcleo, el núcleo espinal del trigémino, ¿verdad? Entonces, además de esta información, el nervio facial va también a inervar otras estructuras, ¿verdad? Como el músculo estapedio, ¿verdad? O el músculo del martillo, que se encuentra a nivel de el tímpano, ¿verdad? Que es el músculo más pequeño de todo el cuerpo humano, el músculo estapedio, ¿verdad? Y en el cuello también va a inervar a otras estructuras, ¿verdad? Como el vientre posterior del músculo digástrico, ¿verdad? Que es muy especial. Y también lo que va a inervar es al músculo estiloioideo, ¿verdad? Que está a este nivel y que forma parte, ¿no? Del piso de la boca, ¿no? Entonces usted, doctora, cuando usted estudia anatomía, seguramente en algún momento le preguntaron cuáles son los músculos que forman parte del piso de la boca. Son Sí, cuatro. claro, pero de acordarme como tal, no tanto. ¿No te acuerdas? Ya, bueno, no importa. Lo importante es que uno de esos músculos, el estiloioideo, está inervado, ¿verdad? Por el músculo facial. Esa pregunta siempre, siempre la hacen y es de tenerla en cuenta. Por eso te la puse. O sea, siempre va relacionada sobre cuáles son los nervios braquioméricos, ¿verdad? De los pares craneales y cuál de estos inerva qué músculo, ¿verdad? Entonces, esa sería su respuesta, ¿verdad? Todos los músculos de la mímica facial, ¿verdad? El vientre posterior del digástrico y el estiloioide, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, el núcleo motor del vago, ¿verdad? Estoy hablando. El núcleo motor, perdón, del nervio facial, ¿verdad?
tiene una importancia radical, no solamente porque es parte, ¿no? de la mímica facial, sino porque también tiene una, vamos a decir, una estructura que se divide como en dos partes. Ya la vamos a ver más adelante cuando hablemos de parálisis facial, ¿ya? Vamos a dejarlo simplemente con los músculos que lo inervan y después entramos en parálisis facial para entrar en más detalle, ¿ya? Entonces, este nervio, ¿no? Va a generar este recorrido interesante que está por aquí y en el caminito se va a tomar con estos dos núcleos que está aquí. El núcleo motor, fíjense que es el motor y no el sensitivo. Va a llevar también fibras de estos dos núcleos que están aquí. Un núcleo que es el núcleo salival superior, ¿verdad? Que hay un núcleo salival superior porque hay un núcleo salival inferior. ¿Se acuerda del núcleo salival inferior? ¿A qué par craneal correspondía? Lo vimos en la clase pasada. Bueno, correspondía nada más y nada menos que al nervio hipogloso, ¿verdad? O noveno par craneal, que iba a inervar a la glándula parótida, ¿verdad? Nos acordamos. Era el único que inervaba ese nivel. Ya, el núcleo, ¿verdad? El núcleo salival superior y el núcleo lagrimal van a emitir fibras que se van a unir, ¿verdad? Se van a unir al trayecto, ¿verdad? De las fibras que vienen provenientes de este núcleo motor del séptimo paro, del nervio facial, ¿verdad? Y van a discurrir y van a inervar a dos estructuras importantes. La primera, el núcleo salival superior, lo que va a inervar, aquí no se ve, pero lo que va a inervar son las glándulas salivales inferiores, ¿verdad? La sublingual y la submaxilar. Ambas se ven inervadas por estos nervios, ¿verdad? Que como núcleos, ¿verdad? Tenemos que entregarle una función, ¿verdad? Así como le entregamos esta función de eferente visceral especial, ¿verdad? Al ser de un arco faríngeo, ¿verdad? O un arco braquiomérico. Estos núcleos lo que van a llevar es información tipo eferente, ¿verdad? Visceral general, ¿ya? O sea, va a ser parasimpático porque va a dar la función de la secreción de las glándulas, en este caso las glándulas submaxilares y submandibulares. Bueno, recordemos que estas son las que participan más, ¿verdad? En la formación de la saliva, ya que la parótida, a pesar de ser más grandota que el resto, apenas da un 30%, ¿verdad? De la saliva total, ¿no? A diferencia de la submandibular y submaxilar, que esas dan un 60%, ¿verdad? Después tenemos a este núcleo que vemos aquí de color azulito, ¿verdad? Que es el núcleo que va a unirse también y forma parte del nervio facial. Y este núcleo se llama núcleo lagrimal, ¿ya? Este núcleo lagrimal va a ser un recorrido igual de interesante, ¿ya? A pesar de que viene de el nervio facial, ¿verdad? Va a unirse y va a discurrirse a través de el ganglio geniculado, ¿verdad? Justamente a la salida del séptimo par, ¿verdad? Se va a unir y va a unirse a través de este otro ganglio que es el ganglio pterigoides, ¿verdad? El que está a este nivel, ¿verdad? Que lo encontramos lateral al cigomático. Y va a ascender a través de B1, ¿verdad? O de la rama, la rama anterior, ¿verdad? Perdón, del trigémino, ¿no? Se discurre bien cerquita de ese, como guardaespaldas le sigue, para acercarse a la glándula lagrimal e inervarla, ¿verdad? De manera diferente para estimular su secreción de lágrimas, ¿verdad? Que las lágrimas se secretan de manera natural, ¿verdad? De manera constante, pero distintas vicisitudes, ¿verdad? Como las emociones o irritaciones pueden hacer que esta glándula, ¿verdad? Se vea excedida, ¿verdad? Y eso habitualmente
lo hace bajo distintos reflejos, ¿verdad? Listo, perdón. Entonces ahora sí vamos a hablar de esta patología tan importante, ¿verdad? Extremadamente importante que la vemos todos los días, como lo es la parálisis facial, perdón. ¿Ya? Entonces, en la parte superior, lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto de aquí es una representación esquemática de la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la corteza, esto es el tálamo, ¿verdad? Entonces, esta es la corteza. De la corteza, nosotros tenemos dos, ¿verdad? Una derecha y una izquierda. Y de la corteza van a emitir fibras a este núcleo, ¿verdad? Que es el núcleo motor del facial. El núcleo motor del facial, aquí no se ve, no sé si usted ve bien, yo veo tranquilamente, pero si no, aquí lo separo. Se divide en dos partes, ¿verdad? Una superior y otra inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Esta división de este núcleo y cómo viene inervado desde la corteza es el responsable de las manifestaciones clínicas tan distintas entre una parálisis facial de tipo central, ¿verdad? Y de una parálisis facial de tipo periférico, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver por partes. Vemos que de la corteza motora, ¿verdad? Van a venir fibras, fibras que van a dirigirse a los núcleos, ¿verdad? A los núcleos de este nervio que es el nervio facial. Entonces, si vemos que es una fibra que viene de la corteza y viene y se dirige hacia el núcleo, ¿cómo se llama esa fibra, doctora? Ya la vimos que pasaba por la parte anterior del puente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O pie del puente. ¿Cómo se llamaban esas fibras? ¿No se acuerda, doctora? No No, se no, preocupe. No te estoy acuerdas. pensando de verdad que no. No te preocupes. Eran las fibras corticonucleares, ¿verdad? Corticonucleares, porque de ahí, de la vía piramidal, ¿verdad? Salían varias fibras, ¿no? Unas fibras eran las corticoespinales, que lo que van a hacer es para la inervación de los distintos músculos de las extremidades en general, o sea, el movimiento consciente, y habían otras que eran corticonucleares, que iban a dirigirse hacia los núcleos, de la corteza a los núcleos, y lo que nos iba a permitir es el movimiento consciente de los distintos músculos, ¿verdad? Que corresponden a la mímica facial en este caso, ya que se van hacia el núcleo de motor, ¿verdad? Del nervio facial, ¿no? Entonces, para recordar, ¿verdad? Entonces estas fibras corticonucleares van a decusarse, ¿verdad? Van a cruzarse de un lado al otro lado y esta fibra de este lado de la corteza va a inervar a las dos porciones del núcleo en su nivel superior. Fíjate cómo se inerva los dos lados a nivel superior. ¿Ves? Es claro, ¿verdad? Notorio cómo se inerva los dos lados de la parte superior a través de esta fibra de aquí. Fíjate, mira cómo esta fibra viene, inerva el núcleo motor del facial en la parte superior. Y fíjate cómo acá también lo hace, mira, ¿ves? En la porción superior, ¿verdad? Mas, sin embargo, en la porción inferior del núcleo motor del facial, solamente lo hace una fibra, ¿verdad? Y lo hace la fibra contralateral. Fíjate cómo solo unita, ¿verdad? Solo una la inerva. Y lo mismo a nivel contralateral. Mira cómo a nivel contralateral, en la porción superior, esta corteza inerva la parte de arriba del núcleo, ¿verdad? De este lado, y también inerva la parte del núcleo, ¿verdad? De este lado, ambas superior. Entonces tenemos que la inervación motora de los núcleos del nervio facial, el núcleo motor facial, está inervada doblemente, ¿ya? Y eso explica por qué si a nosotros se nos muere por un infarto, por un traumatismo, por un tumor, se nos muere esta parte de la corteza, ¿verdad? Se va a cortar también a este nivel, ¿verdad? Las fibras que nunca nos vamos a olvidar, que son las fibras corticonucleares, ¿verdad? Entonces vemos que no va a inervar la parte superior
del núcleo, ¿verdad? Ipsilateral, del núcleo superior, ¿verdad? Del nervio facial, y asimismo no va a inervar la parte superior contralateral del núcleo motor del facial. Sin embargo, vemos cómo las fibras del lado contralateral ayudan, ¿verdad? Ayudan a inervar este lado, a pesar de que esta está cortada, este del otro lado, la parte contralateral de la corteza, todavía la está inervando, ¿verdad? Entonces no va a estar paralizada, va a estar semi paralizada, porque lo que va a verse afectado es la mitad de la inervación y la otra la va a compensar. Es por eso que la parálisis facial de tipo central, ¿verdad? La inervación motora que viene de acá, ¿verdad? También la llaman supranuclear a la parálisis central de origen de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? La parálisis facial de tipo central. Esa siempre se le llama supranuclear, porque lo que va a provocar es una parálisis a este nivel, a la mitad inferior, a la mitad inferior de la cara, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la mitad inferior de la cara no la va a poder mover, más sin embargo, la mitad superior de la cara, ¿verdad? Contralateral a la lesión, la puede mover, puede abrir los ojos, puede cerrar, puede parpadear, a diferencia de la parálisis facial de tipo periférica, que esa ocurre acá la lesión, ¿verdad? Que ocurre, por ejemplo, en un herpes zóster, ¿verdad? Enfermedad de Bell, también se le llama, no va a poder mover toda la cara del mismo lado de la lesión. Fíjense, doctora, qué interesante, qué hermosa es la neuroanatomía. Entonces, esto traté de explicárselo así al detalle, es totalmente entendible. Entonces, esta pregunta es de examen fijo, fijo. ¿Cómo explico qué porción del núcleo se ve inervada doblemente, ¿no? Por las dos partes de la corteza, del núcleo motor del facial? ¿Cuál porción sería? La porción superior, ¿ya? Porque la porción superior inerva los músculos de la porción superior también, de la cara. Desde el cigomático para arriba lo inerva, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, ese es el motivo que lo explica, doctora. Listo. Uy, me van a ir al baño. Dame un segundito, ¿ya? Listo, doctora. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entendido ahora sí las diferencias entre una parálisis facial central, ¿verdad? Y periférica, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a explicar, ¿verdad? El otro núcleo motor que tenemos a este nivel, ¿verdad? Entonces ya hablamos de el facial, ¿verdad? Cómo discurren sus fibras, ¿no? Cómo se les añade, ¿verdad? Estos núcleos que es el salival y el lagrimal. Ahora vamos a hablar de este núcleo que está aquí, que es el núcleo del nervio abducen o sexto par craneal, ¿verdad? Este nervio abducen o sexto par craneal, la importancia de este es que va a inervar motoramente y bueno, tenemos que como núcleo, ¿verdad? Como buen núcleo tenemos que darle una función antes de eso. Y la función de este núcleo es eferente, somática, general, ¿verdad? Entonces va a inervar a un músculo, el músculo que se encuentra en el ojo, ¿verdad? Pero que son los extrínsecos del ojo, ¿verdad? Entonces aquí vemos un esquema de la vista, ¿verdad? Y tenemos los distintos músculos, ¿verdad? Este es el recto dorsal, ¿verdad? Que está, perdón, déjame cambiarle de color, este aquí. Aquí tenemos el recto dorsal, ¿verdad? Que está inervado, ¿verdad? Por el tercer par craneal.
tenemos el recto medial, ¿verdad? Que nos permite mirar hacia adentro, ¿verdad? Que está inervado por el tercer par craneal también. Y tenemos al recto ventral, ¿verdad? Inferior, que nos va a dar o nos va a estar inervado motoramente, ¿verdad? Por el tercer par craneal. Tenemos a este músculo, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Que es el recto lateral. Y este recto lateral es el único músculo que está inervado motoramente y es aparentemente la única función que tiene este par craneal, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta de examen fijo. ¿Cuál es el músculo que está inervado por el sexto par craneal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? El recto lateral. ¿Y qué nos va a permitir este recto lateral, verdad? Este músculo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir hacer la mirada lateral. Todos los músculos, ¿verdad? Tienen una función. El dorsal o superior es para ver hacia arriba. El ventral o inferior o recto inferior mira hacia abajo. El medial miras hacia adentro. El lateral miras hacia afuera. Entonces, de esa forma te puedes ayudar, ¿verdad? Su función sirve para la mirada externa, ¿verdad? No sería de este ojo, porque este ojo está mirando hacia adentro, ¿verdad? Porque está viendo hacia la línea media, ¿verdad? Hacia la nariz. Este ojo está mirando hacia afuera. Entonces, este es el músculo que está utilizando el sexto par craneal, ¿verdad? Entonces, esa sería la información más detallada, ¿verdad? De este sexto par. Este, Vamos a subir de corte, ¿verdad? Entonces, teníamos que primero estábamos a nivel de los núcleos, ¿verdad? El núcleo geniculado, ¿verdad? Del cuerpo geniculado del facial, ¿verdad? Que era ese nivel. Ahora vamos a un corte más superior, ¿verdad? Que es donde están los núcleos motores el nervio trigémino, ¿verdad? El nervio trigémino tienen sus núcleos, ¿verdad? Los cuales ellos tienen una importancia, ¿verdad? Sobre todo respecto a los músculos de la masticación, pero también otros músculos que típicamente se preguntan y los vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver qué nos llama más la atención de este corte, ¿verdad? Entonces, lo que más nos llama la atención es esta estructura que está aquí, ¿verdad? Que es la parte más superior, ¿verdad? De lo que llamamos cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos. Aquí tenemos el fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Que lo que lleva es la información del tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿verdad? Entonces, importante para la conjugación de la mirada. Ya sabemos que en el puente es la mirada vertical, ¿verdad? Y también tenemos estas estructuras que están aquí, que ya sabemos que son el cuerpo trapezoide, que lo que llevan es la información auditiva. A este nivel vamos a tener a otra estructura, ¿verdad? Que no la habíamos visto antes, pero aquí hace su relieve más importante, que es el fascículo lateral espinal, ¿verdad? Que este fascículo lo que nos va a llevar, ¿verdad? Es la información termoalgésica, ¿verdad? Es decir, la vía espinotalámica, ¿verdad? La lateral, ¿verdad? Porque la anterior ya sabemos que lo que nos va a llevar es la información del tacto, ¿verdad? El tacto grueso, ¿verdad? Entonces, eso es esa estructura que vemos aquí. Entonces, a nivel medial y posterior, aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿verdad? Están aquí, claramente, estos son los pedúnculos. Aquí tenemos las vías, ¿verdad? Que son las vías córtico-espinal, ¿verdad? Y también la que nunca se va a olvidar, las córtico-nucleares, ¿verdad? Que van a hacer sinapsis aquí, ¿verdad? En los núcleos motores, que sería ¿verdad? Y van a dirigirse así, ¿verdad? Y lo que van es a inervar motoramente estos músculos y van a hacer que de la corteza se hagan estos movimientos de los pares craneales conscientes, ¿verdad? Los que sean conscientes. ¿Ya?
Entonces, esta porción, ¿verdad? Que tenemos más externa, ¿verdad? La conocemos como el núcleo sensitivo principal del trigémino, ¿verdad? Esto moradito. Fíjense cómo está aquí tan bonita, ¿verdad? La célula preganglionar, ¿verdad? Que es la misma representación de las que se encuentran hacia lateral y posterior de la médula espinal, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que son células pseudo unipolares que lo que van a llevar son fibras aferentes, ¿verdad? Entonces vienen de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y se van a dirigir hacia el núcleo que está aquí, que es el núcleo principal del nervio trigémino, ¿verdad? Que no es más que la continuación más vertical, ¿verdad? La punta de lo que habíamos visto como núcleo espinal del trigémino, ¿verdad? Que llevaba la información somatosensitiva, ¿verdad? Y que había tres porciones, como lo habíamos estudiado antes, ¿no? Una porción caudal, que lo que lleva es la información sensible de toda la cara, ¿verdad? Entre más superior, más arriba, más pegada al centro, ¿verdad? Más pegada a la boca. Una porción intermedia, ¿verdad? La cual lo que llevaba es la información sensitiva de las encías y de los dientes, ¿verdad? Y una porción oral que lo que llevaba es el resto de información, ¿verdad? Que no correspondía a encías y dientes, es decir, piso de la boca, velo del paladar, toda la sensibilidad respecto a la boca, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Pero en la porción más superior, que es esta que tenemos aquí, esta información que va a llegar aquí no va a ser información de termoalgesia, ¿verdad? La información que nos va a llegar aquí es la información de la propiocepción consciente. Entonces, la vía trigeminal, ¿verdad? Los músculos de la cara que se ven, afectados por el movimiento, necesitan su propia sección, necesitan ser calibrados y modulados y lo hacen a través de esta vía, ¿verdad? Esta vía que es el núcleo sensitivo principal del trigémino. Este sería más o menos, este núcleo sería como la representación eh, espinal, no, más bien del nervio craneal, ¿verdad? Que sería más cercana a Gol y Burdal, ¿verdad? A grácil y cuneiforme. Eso sería para la cara este núcleo que está aquí. ¿Ya? Y luego lo que tenemos es este núcleo que está más medial, ¿verdad? Que está aquí, que es el núcleo motor del trigémino, ¿verdad? Que tiene una salida directa, ipsilateral, no difusa, no hace medias vueltas, no es como el facial que hace sus cosas, sino que este va directo, ¿verdad? Y este núcleo motor del trigémino lo que nos va a llevar, ¿verdad? Tenemos un núcleo que tenemos que representarle o catalogarle, ¿verdad? Una función. Entonces, el nervio trigémino, al ser también un núcleo de los arcos faringios, tiene, y que correspondería al primer arco faringio, ¿verdad? Si nos acordamos, tiene una función eferente visceral especial, ¿verdad? Todo lo de los arcos faringios, eferente. Y no dije este de aquí, ¿qué información lleva? Es aferente general, aferente somática general, ¿verdad? Porque lo que nos va a llevar es la información de propioceptiva, ¿verdad? Y la parte más de abajo lo que nos va a llevar es la somatosensorial, ¿verdad? O termoalgesia. Las dos, termoalgesia y propiocepción, ambas son aferentes somáticas general, ¿verdad? Son fibras que vienen desde el exterior y llevan esa información hacia estos núcleos, ¿verdad? Para después interiorizar. Entonces, ¿cuáles son los músculos que va a inervar, ¿verdad? El nervio trigémino, motoramente. Motoramente, el nervio trigémino, lo que nos va a inervar son los músculos de la masticación, es decir, el músculo macetero, ¿verdad? Que está aquí, el músculo más fuerte de toda nuestra economía, ¿verdad? El músculo pterigoide, ¿verdad? Que está aquí, que también ayuda, ¿verdad? A la masticación, ¿verdad? Pero es más bien mínima. Más tiene sobre todo el macetero y pterigoides, lo que tiene es una función más que todo de acomodación, ¿verdad? Lo que nos permite hacer el movimiento lateral, ¿verdad?
y que lo hacemos obviamente de manera consciente. Y si lo hacemos consciente, significa que a este núcleo le van a llevar fibras, ¿verdad? Corticonucleares, que van a ser conscientes y las podemos controlar, ¿verdad? ¿Qué más? Otro músculo que va a inervar es el músculo tensor del paladar, que no lo vemos aquí, está más bien a este nivel, ¿verdad? El músculo tensor del paladar, que no hay que confundir con el músculo elevador del paladar, que ese está inervado por el décimo par craneal, ¿verdad? El músculo tensor del paladar está inervado por el nervio trigémino, ¿verdad? A través de su núcleo, el núcleo motor del trigémino, ¿verdad? Entonces, su función, más que todo, es de tipo masticatoria, ¿verdad? Sin embargo, también tiene una rama auditiva, así se ve que va hasta acá, ¿verdad? Esta ramita, mira cómo se va y se mete hasta el oído medio, ¿verdad? Y lo que nos va a dar es un músculo, el segundo más pequeño del cuerpo, de los estriados me refiero, que es el músculo tensor del tímpano, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este nervio, ¿verdad? Tiene una función masticatoria, ¿verdad? Pero también auditiva muy importante y su alteración puede afectar también la audición. Los casos más representativos de aquello se vienen dando sobre todo por los trastornos de tipo odontológico, ¿verdad? Cuando hay la mala praxis y hay una mala inervación o bloqueo, ¿verdad? De estos nervios, ¿verdad? Puede comprometer a la parte óptica también, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la porción motor, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos dos núcleos del trigémino, ¿verdad? Esta porción, ya sabemos que no es solamente esta parte del núcleo, ¿verdad? Es más grande, por eso es que la parte, sensitiva, ¿verdad? Del nervio trigémino es tan gigante, ¿verdad? Fíjate cómo viene estas fibras, ¿no? Viene desde acá tan gigante y esta, bueno, está más pequeña, ¿verdad? Más, este, poco importante, vamos a llamarla, en cuanto a cantidad de fibras, ¿no? Porque la mayor parte son sensitivas y no solamente de este núcleo, ¿verdad? Sino el resto del núcleo que componen, ¿verdad? Este nervio, ¿verdad? El espinal del trigémino, que lleva la información sensitiva de toda la cara, ¿ya? Otro punto importante, ¿verdad? A tener en cuenta del nervio trigémino, algo muy importante respecto a él, antes de finalizar, sobre todo lo menciono, porque son cosas preguntables y hay que hablarlas, ¿verdad? Es el tema de los reflejos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo funcionan los reflejos, sobre todo de tipo trigeminal, cuáles son las vías aferentes, ¿verdad? Por donde pasan y cuáles son las vías eferentes por donde se ejecuta el movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de unos cuantos, son muchos más. Yo voy a hablar de los más importantes, los más preguntables, ¿verdad? Eh, eh, el más conocido, ¿verdad? Y el que todos hemos tenido alguna vez es el reflejo de tipo del estornudo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa el reflejo del estornudo? Sencillo. Nosotros ya sabemos que el trigémino, sus fibras aferentes, ¿verdad? Vienen de aquí, receptan información e ingresan, ¿verdad? Hacia ese núcleo espinal, pero van a llevar esta información respecto a partículas, ¿verdad? De polvo que ingresan aquí, estimulan la nariz, o partículas relacionadas con ¿cómo se llama? Con el polvo, ¿verdad? O incluso con hurgarse la nariz, ¿verdad? O algún cuerpo extraño que esté en la nariz, lo que va a hacer es la estimulación del estornudo. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de dos fibras, ¿verdad? Las fibras que van de B1, ¿verdad? Que van a dirigirse hasta la parte dorsal de la nariz. B2, ¿verdad? Que va a ocupar el resto de la nariz menos las alas y estas dos fibras van a llevar la información sensitiva de la mucosa que va a estar alterada o lesionada y van a dirigirse hacia este núcleo, ¿verdad?
que es el núcleo espinal del trigémino. Este núcleo espinal del trigémino se va a hacer sinapsis, ¿verdad? Con otro nervio, ¿verdad? Que está a nivel de la médula oblongada, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? El núcleo ambiguo, ¿verdad? ¿Se acuerda que el núcleo ambiguo era también conocido como el núcleo ventral, ¿verdad? Del nervio vago, ¿verdad? El núcleo motor ventral del vago. Y que su función no solamente era para cuestiones motoras, parasimpáticas, sino también para cuestiones relacionadas con la respiración, ¿verdad? Que las posteriores, ¿verdad? El núcleo dorsal del vago, lo que hacía era la inspiración y el núcleo ventral, ¿verdad? Del vago o núcleo ambiguo, lo que nos hacía era la expiración, ¿verdad? Y que había esa sinergia, esa situación. Bueno, estimula a ese núcleo ambiguo para provocar una contracción espontánea y dirigida de los músculos intercostales. Y lo que nos va a provocar es el estornudo, ¿ya? Y lo va a hacer a través de esos núcleos. El núcleo ambiguo va a enviar la fibra, ¿verdad? A través del nervio frénico, ¿verdad? Que va a salir C3, C4, C5, pero su núcleo es el ambiguo. Y a partir de allí va a contraer también el diafragma, ¿verdad? Entonces, muy extremadamente importante saber cuál es la vía aferente, ¿verdad? Que es a través del trigémino, al está estimulado, y la vía eferente, ¿verdad? Que es a través del núcleo motor ventral del vago o el núcleo ambiguo, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Después tenemos el reflejo corneal, ¿verdad? Que es un reflejo muy importante que se lo usa, por ejemplo, para ver si una persona realmente está ciega, ¿verdad? O también es uno de los signos importantes de muerte, ¿verdad? Que nos indica muerte cerebral, aparte de que haya reflexia pupilar, que eso lo hace a través de otra vía. Pero vamos a hablar de la del trigémino, la cual ocurre cuando hay estimulación corneal, ¿verdad? O algo pasa cerca de la córnea. Nuestro reflejo va a ser a través por la vía aferente, ¿verdad? La vía aferente lo va a hacer a través del tercer par craneal, el trigémino, ya que nos va a inervar sensitivamente la córnea y va a dirigirse hacia el núcleo sensitivo del trigémino, que ya sabemos que es el núcleo espinal del trigémino, ¿verdad? Y va a estimular motoramente al núcleo motor del facial, ¿verdad? Del séptimo par, el cual va a salir, ¿verdad? Y por distintas vías, va a provocar que este músculo, ¿verdad? Que es el orbicular de los ojos, que ya habíamos visto, que también es un músculo de la mímica facial, se contraiga, ¿verdad? Entonces, el reflejo corneal, en definitiva, tiene como vía aferente el quinto par craneal, ¿verdad? A través de su rama B1 y tiene como vía eferente el séptimo par craneal, ¿verdad? Absolutamente sencillo. Luego tenemos los músculos, o sea, perdón, el reflejo de la masticación y el reflejo salivar, ¿verdad? Esto habitualmente en el adulto uno lo controla, ¿verdad? Pero en un niño de 2, 3 años o menos, 6 meses, que recién está iniciando, ¿verdad? Sus reflejos, ellos lo van a tener más notable, ¿verdad? El reflejo de la masticación consiste en la colocación, ¿verdad? De un alimento, ¿verdad? En la boca o cualquier cosa realmente, como por ejemplo meterle el dedo a la boca a un niño de 6 meses o 7 meses, lo que te va a hacer es que va a hacer el reflejo en donde va a estimular al macetero y lo va a contraer. Entonces, este es una, este, este es una inervación, ¿verdad? Que va a darse este es un reflejo que va a darse solo por el trigémino, ya que la vía aferente la va a dar, o sea, va a ingresar la información a través del mismo trigémino, ¿verdad? A través de la vía B2, ¿verdad? Que controla la parte de arriba, inerva sensitivamente la parte de arriba, y B1, ¿verdad? O rama mandibular, que esa es la verdadera de los arcos faringios, ¿verdad? Y que va a inervar sensitivamente esta zona. Entonces, detecta algún tipo de contenido alimenticio no aquí, lo que va a provocar es primero una eh,
sinapsis, ¿verdad? A nivel de la médula, ¿verdad? Más que todo a nivel del puente, donde el núcleo espinal del trigémino sensitivamente va a inervar, después va a hacer sinapsis con el núcleo motor del trigémino, ¿verdad? Que ese va a estimular al músculo macetero y ¡tac! Se va a cerrar. Y a lo que se cierra ahí es donde nos muerde, ¿verdad? Nos muerde ese niño. Este básicamente es el reflejo de la masticación. Y otro reflejo importante es el de la salivación, que básicamente es cuando hay contenido, sea lo que sea, a nivel de la boca, ¿verdad? Va a haber una sobreestimulación, ¿verdad? De las glándulas salivales, ¿verdad? ¿Usted ha usado brackets, doctora? Hola, Manda, perdón. ¿tú has usado brackets? Sí, sí he tenido. ¿Has notado que cuando tenías brackets, tú como que salivabas más, como que babeabas más? Un poco sí, pero pensé que era por el que rozaba. Es por lo que rozaba, bueno, puede ser que te esté lastimando, ¿no? Pero así no hubiera rozado, el simple hecho que tú tengas un cuerpo extraño, ¿verdad? En la boca, sea ortodoncia, sea lo que sea, se va a ver estimulado a sí mismo el nervio trigémino a través de las mismas ramas, B1 y B2, y estas van a hacer sinapsis en otro núcleo que también pertenece al nervio trigémino, el cual es el núcleo salival superior, ¿verdad? Pero también lo va a hacer a través del núcleo salival inferior, a partir del glosofaringio, y ambos dos, como decían, van a inervar eferentemente, ¿verdad? La glándula parótide, ¿verdad? Con sus vías, ¿verdad? Eferentes viscerales generales, ¿verdad? Y asimismo también el núcleo salival superior a través de la inervación de las glándulas submaxilares, ¿verdad? O submandibulares, y lo que van a hacer no es más que a generar más saliva. Y es por eso que cuando usamos brackets o cuando tenemos cualquier cuerpo extraño o comida en la boca, directamente se dispara la salivación, la cual normalmente es mínima cuando no tenemos nada en la boca y bueno, se dispara cuando tenemos algo en ella, ¿no? Y de ahí se derivan otros reflejos como el reflejo de la deglución, ¿verdad? Pero ahí va otro nervio, otro par craneal, ¿verdad? Que es a través del décimo par craneal, a través de elevar el velo del paladar, ¿verdad? Y bueno, se genera todos los mecanismos de deglución como la cierre del epiglotis, la abertura de la orofaringe, ¿verdad? Que eso ya escapa del trigémino, nos referiríamos al décimo par craneal. Pues la importancia es que cuando hay un accidente cerebrovascular, suele afectarse de alguna u otra forma esta región y a largo plazo lo que va a provocar es que estos pacientes con accidente cerebrovascular tengan aspiraciones, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de que cuando son masivos estos accidentes tengan que estar con sonda, ¿verdad? He tratado de explicar, me olvidé, este es otro reflejo, ¿verdad? Que también interviene el trigémino y es muy interesante, muy importante y tiene repercusiones clínicas, ya que yo lo he hecho, hace poco lo hice y bueno, hay que saberlo y tienes que saber al menos por cuáles son los nervios de la vía aferente y cuáles son los nervios de la vía eferente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vamos a hablar sobre los reflejos vagales, ¿ya? Hay varios tipos de reflejos vagales, que lo que va a provocar el nervio vago ya sabemos que es actividad parasimpática. Y la actividad parasimpática, cuando se activa, lo que va a hacer es disminuirnos la frecuencia cardíaca, bajarnos la presión arterial, pero estimularnos la secreción de distintas glándulas, ¿verdad? Entonces, quedémonos con lo primero, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. Cuando tenemos un paciente que tiene un proceso que es, por ejemplo, una taquicardia supraventricular que tenga una frecuencia cardíaca de 200, ¿verdad? Que se ha visto, yo lo he visto y los he manejado. Tenemos que estimular el nervio trigémino a través de esta vía, la vía oftálmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer compresión aquí de la vista. Presionamos los ojos de los dos lados, ¿verdad? Los presionamos así en el paciente sería no tan duro, ¿verdad? No le vamos a hundir
en la órbita, pero hay que presionarla. Cuando la presionan, esa información de presión va a irse a través de la vía B1, ¿verdad? Del trigémino, la vía oftálmica, perdón, la vía, sí, oftálmica, ¿está bien? Y va a hacer sinapsis, ¿verdad? En este núcleo, ¿verdad? El núcleo final del trigémino, ¿verdad? Este núcleo va a enviar una vía, ¿verdad? La cual va a dirigirse hacia el núcleo motor dorsal del vago, ¿verdad? La cual recordemos que era el marcapasos, ¿verdad? Cronotrópico del corazón, y lo que hacía es estimular al nervio vago, porque es el núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Entonces va y envía su vía eferente, ¿verdad? Somática general, ¿verdad? A inervar a este músculo, ¿verdad? A este músculo que es el corazón. Pero no lo hace directamente, sino lo hace a través de un nódulo que se encuentra aquí, que es el nódulo sinoauricular, que es el marcapasos del corazón, ¿verdad? Y lo que va a hacer es aumentar la acetilcolina y disminuir, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son la vía aferente, ¿verdad? De este reflejo vagal? La vía aferente lo hace a través del trigémino con su rama oftálmica, hace sinapsis, ¿verdad? Aquí en el núcleo espinal del trigémino y desciende, ¿verdad? A través de una vía, ¿verdad? Y hace sinapsis en la porción dorsal del núcleo motor del vago, ¿verdad? El cual va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Disminuir la presión arterial, y es una de las principales herramientas que tenemos de manera inmediata, rápida, para tratar la taquicardia supraventricular, ¿verdad? Eso como dato interesante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De cuáles son los nervios pares craneales que vimos, ¿verdad? ¿Cuál es su origen real? ¿Cuál es su origen aparente? Bueno, el origen aparente ya lo tenemos, ¿verdad? Creo que ya lo dominamos, pero hablemos del origen real. El origen real del trigémino, ¿verdad? Teníamos son cuatro núcleos realmente. Uno que está a nivel del bulbo, ¿verdad? Otro que está a nivel del puente, ¿verdad? Y otro que está a nivel mesencefálico. Entonces, vamos a referirnos a los que hemos visto, ¿verdad? Su, este, su núcleo, ¿verdad? Que es el sensitivo principal, que es una prolongación, ¿verdad? El núcleo sensitivo espinal del trigémino, ¿verdad? El núcleo espinal del trigémino, lo que nos va a llevar es información aferente somática general, que ya habíamos visto que es información de propio-sección consciente, ¿verdad? Que es de dónde está ubicada cada parte de su cuerpo. Y el núcleo motor del trigémino, lo que va a llevar como buen núcleo de tipo braquial, ¿verdad? Braquiomérico, lo que va a llevar es información eferente visceral especial, ¿verdad? Al igual que el séptimo par, al igual que el décimo par, es un nervio, un par craneal que es braquiomérico, ¿verdad? Viene de los arcos faríngeos. Entonces, lo que hace es inervar, ¿verdad? A los músculos de la masticación, a los músculos tensor del tímpano y al tensor del velo de paladar, junto con el vientre posterior del digástrico, ¿verdad? Que ya habíamos visto. El séptimo par craneal lo que va a hacer es una inervación eferente somática general, ¿verdad? A un solo músculo, ¿verdad? ¿Cuál músculo era, doctora? ¿Se acuerdan? ¿Qué músculo de la visión estaba inervado por el sexto par craneal? El recto lateral. Excelente, doctora. Muy bien. Lo ha hecho perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, así es un músculo estriado, por tanto, es un eferente somático general y es el único músculo. Este vive solo por ese músculo, no tiene otra función. ¿Ya?
Luego tenemos al séptimo par craneal o nervio facial, ¿verdad? Que este tenía varios núcleos, ¿verdad? El núcleo del tracto solitario que vimos anteriormente en médula oblongada, ¿verdad? Que tenía su vía aferente visceral especial, ¿verdad? Haciendo inervación, ¿verdad? En parte del conducto auditivo externo, ¿verdad? Sobre todo en la parte superior, la parte exterior de la región del pabellón auricular, ¿verdad? Sobre todo en sus partes más internas ¿cómo se llama? Del antihélix y el hélix, ¿verdad? Que son las partes más próximas. Y también tenía una inervación sensitiva muy, muy pequeña a nivel de la parte más posterior del conducto auditivo externo, ¿verdad? ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Entonces, esta es la vía aferente visceral especial de este par craneal. Y obviamente es un nervio también braquiomérico, ¿verdad? Correspondiente, perdón, al tercer arco faríngeo. Luego, el séptimo par, ¿verdad? Nos va a dar un nervio, ¿verdad? Que es el nervio espinal del trigémino, del cual hemos hablado largo, ¿verdad? Que hacía esta vía sensitiva también. El nervio motor, ¿verdad? Del séptimo par, que lo que hacía era la inervación eferente visceral especial, ¿verdad? Como buen nervio braquiomérico, ¿verdad? De los arcos faringios también, lo que nos hacía era la movilidad de todo lo que viene siendo la mímica facial, ¿verdad? El músculo estiloioideo, ¿verdad? El músculo tensor del martillo, ¿verdad? Que es el músculo más pequeño que tenemos en la economía, y el vientre anterior del digástrico, ¿verdad? Que es inervado por el facial, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, y el estilo ioideo, ¿verdad? Que también es parte del piso, de los músculos del piso de la boca, ¿verdad? Que habíamos mencionado. Luego tenemos el núcleo lagrimal, ¿verdad? Y salival superior, que ya sabemos que el salival lo que va a inervar es a la glándula salival submandibular, ¿verdad? Y la submaxilar, ¿verdad? Que son las que más secretan saliva. Y el lagrimal lo hacía acompañadito de la rama B1 del trigémino para las glándulas lagrimales, ¿verdad? A través de distintas interconexiones, la cual no vamos a andar ahorita. Y también habíamos hablado sobre el octavo par craneal, sobre todo hablamos sobre su núcleo vestibular el superior, ¿verdad? Que estaba a nivel del puente, que no lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero su importancia radica en que envía fibras importantes para el tema de la coordinación, ¿verdad? Y estaba destinado a ser una vía aferente somática especial, ¿verdad? ¿Por qué especial? Porque era órgano de los sentidos, es decir, audición y equilibrio. Listo, doctora. Esta ha sido la clase de hoy. Yo quería dar hoy día la otra clase también de mesencéfalo, pero ya vemos que se nos alarga mucho. Tampoco es idea irnos a las 10 de la noche. La idea es ser constantes, ser activos y esperemos para la siguiente clase poder hacer nuestro mapita, ¿verdad? Con las imágenes que yo le voy a mandar, donde yo no señalo, usted va a señalar y de esa manera usted se va a acordar con mayor frecuencia, con mayor probabilidad en un futuro y tendrá de apunte también las partes de los núcleos, sus funciones, ¿verdad? Y de esa manera usted vaya a tener una mejor calificación para su examen que está bien cerca, ¿no? Entonces, esa sería la clase de hoy, doctora. Usted, si tiene alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos prestos para ayudarla, ¿verdad? Y decirle que la próxima vamos a terminar mesencéfalo y de ahí haríamos la lección que va a ser solamente de configuración externa porque es demasiado, ¿verdad? Y después no podemos valorar. Y después le hago la otra lección que es configuración interna y nos vamos por partes para no sobresaturar, la verdad. Lo que queremos es que usted se le haga afable la información se internice, ¿verdad? Y la única forma, aparte de explicarle, es que usted siga estudiando. Listo.
me avisaría igual sobre lo que tengo que imprimir para que me lo impriman o traerlo impreso desde la universidad. Claro, doctora, igual solamente serían 3, 4 imágenes. ¿Sabe qué? ¿Sabe que le voy a dar más imágenes para que usted tenga, ¿verdad? Y de esa manera podamos señalar al momento de la práctica, ¿verdad? Y usted, como yo no la señalo, usted la señale y vea los videos que hacemos la clase para que pueda practicar, ¿verdad? Usted ve que lo que le estoy dando no es nada distinto a lo que le dieron en la universidad. Yo trato de darle lo más enfocado, lo más importante, lo que tiene que saber, ¿verdad? Eso es lo que quería decirle. Bueno, doctora, entonces no extiendo más la clase, le deseo buenas noches y estamos en contacto si no es para mañana, para pasado mañana, ¿ya? Listo. Excelente, doctora. Pase buenas noches. Buenas noches.